Ecuación exacta con factor integrante. Entonces, en este caso decimos lo que habíamos dicho es que si la ecuación que tiene la fórmula exacta no lo es, entonces puede existir, este puede es importante, acuérdense que les decía que puede que exista o puede que no. Entonces puede existir una función u de x y tal que al multiplicar u por la ecuación que no es exacta, esta se vuelve exacta. ¿Okay? Puede ser que haya ese factor integrante. Y lo demás, pues si yo compruebo que hay un factor integrante, si encuentro ese factor integrante, lo que hago es multiplicar por la ecuación y el procedimiento es el mismo que hemos seguido para resolver una ecuación exacta. Bueno, pero ¿cómo encuentro ese factor integrante? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué voy a hacer con ese factor integrante? ¿Cómo lo encuentro? Vamos a considerar dos casos. En el primer caso, voy a decir entonces que la función u depende únicamente de la variable x. ¿Sí? Solamente de x. Ahora veamos. Si yo tengo en cuenta ese valor de u, vamos a suponer que ya encontramos el valor del factor integrante, la función. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a quedar aquí estos valores? ¿Cómo van a quedar esas funciones ahí? U por m y también u por n, ¿verdad? O sea, puede tener aquí u por m más u por n y por y' es igual a ¿qué cosa? A u por 0 que es 0, ¿verdad? Así quedaría. Ya no queda m y n, sino ya ese factor integrante por u y n. Ahora, si tengo ya esta ecuación, ¿qué se debe cumplir para que sea exacta? ¿Qué se debe cumplir? Acuérdense que era que m de y igual a de x, ¿verdad? Pero ahora ya no es m, ¿qué es ahora? U por m. Entonces ahora se debe cumplir que u por m con respecto a y, ¿a qué debe ser igual ahora? No es n, ¿ahora qué es? U por n. U por n debe ser igual a u multiplicado por n derivada con respecto a x. Ahora debe cumplirse lo mismo que se cumple aquí, solo que ahora ya m y n están multiplicadas por u, ¿verdad? Ahora bien, derivemos esta expresión. Miren que tengo u y m, ambas son funciones que dependen de y. Por lo tanto, al derivar nos quedaría derivada de u con respecto a y por m más u por la derivada de m con respecto a y igual a la derivada de u con respecto a x por n más u por la derivada de n con respecto a x. Estamos derivando el producto de dos funciones. Bien, tenemos esto que se debe cumplir para que sea exacta la ecuación, ¿verdad? Tenemos que decir eso. Ahora bien, en el primer caso que hemos dicho, vamos a considerar aquí o vamos a suponer que u depende solamente de x. Si depende solo de x, ¿cuál de estos términos va a ser 0? Fíjense. Fijándonos ahí, hay una función u de y, la derivada con respecto a y. Si u depende solo de x, debe ser este valor igual a ¿cuánto? Igual a 0. ¿Qué términos nos quedan entonces? Nos queda u derivada de m con respecto a y es igual a derivada de u con respecto a x por n más u por la derivada de n con respecto a x. Nos queda ahí. Miren que aquí está u, lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Tengo aquí la derivada de u con respecto a x, la voy a despejar. De u de x por n es igual, acá puedo agrupar u que multiplica a la derivada de m con respecto a y menos n con respecto a x. ¿Sí? Paso u al primer miembro de la ecuación, de x al segundo, y nos queda entonces 1 sobre u por du igual a m sub y menos nx sobre n, todo esto por dx. Muy bien. Integramos, miren que al integrar encuentro ya la función u de x, que es lo que quiero hallar. Tengo entonces el logaritmo natural de u es igual al integral de my menos nx sobre n, todo esto por dx. Ya aplicando e a cada lado de la ecuación, despejamos para tener aquí que u de x es igual a e elevado al integral de toda esa expresión, my menos nx sobre n por dx, ¿verdad? Y este va a ser el factor integrante, ¿sí? Pero ese factor integrante debe cumplir una condición.
¿Qué condición debe cumplir esta función para que sea un factor integrante? Acuérdense que nosotros comenzamos a suponer que u dependía de x nada más, ¿verdad? Así que si esta función que yo encuentro depende solamente de x, este es un factor integrante y es seguro que al multiplicar por la ecuación esta se vuelve exacta. Pero no siempre va a ocurrir eso, no van a quedar casos en donde la función u de x no queda en función de x nada más, sino que también de y, o de las dos variables. Entonces en ese caso no sería factor integrante de la ecuación. ¿Ok? Pongamos entonces aquí la condición, pongamos que la condición es que debe depender solo de la variable x. La función debe ser una función de x. Si no es así, no va a ser un factor integrante de nuestra ecuación. Ahora, en el segundo caso, vamos a hacer, ahora vamos a considerar qué cosa con respecto a u, que u es una función que depende de y. Ahora, ¿okay? El procedimiento es el mismo, ¿verdad? Vamos a la expresión que debe cumplirse. Ahora, ¿cuál va a ser 0? ¿Cuál de los términos va a ser 0? La función u con respecto a x es 0 y nos quedan los demás términos. Sería u, derivado con respecto a y por m más UMY igual a u por la función n derivada con respecto a x. ¿Ahí sería? Nuevamente vamos a encontrar la función u. Aquí tenemos la derivada de u con respecto a y por m. Y esto es igual a u por la derivada de n con respecto a x menos my, ¿verdad? Nuevamente vamos a pasar u al primer miembro de la ecuación, de y al segundo. Esto es igual a nx menos my sobre m por dy, lo cual integramos. Logaritmo natural de u es igual a la integral de n de x menos my sobre m por dy. Y aplicando base a cada lado nos queda que u de y, la función que depende de y nada más, debe ser igual a e elevado a la integral de nx menos my sobre m, todo esto por dy. Llegamos entonces a dos posibles factores integrantes de la ecuación que no es exacta. Bien. Ahora también hay factores integrantes que dependen de las dos funciones, ¿no? De x y de y, de las dos variables, pero no vamos a ver ese caso, ¿no? Para ese caso se necesitan saber otras técnicas que aquí no vamos a ver, ¿sí? Pongamos aquí, este factor debe depender solo de la función, solo de la variable, sería y. Porque acuérdense que bajo esa suposición nosotros llegamos a esta expresión, ¿verdad? Suponiendo que la función u depende solamente de esa variable. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Si es exacta, si se parece a la ecuación exacta, voy a probar la otra condición para que en realidad lo sea, m y n, ¿verdad? Derivada de m con respecto a y, ¿a qué es igual esa derivada? Sería igual a 3x más 2y. Y la derivada de n con respecto a x es igual a 2x más y. Al comparar vemos que no son iguales, ¿verdad? No son iguales. Entonces yo digo, bueno, como no son iguales, entonces no es exacta, no es exacta. Sin embargo, para no comenzar a manipular la ecuación, a buscar otro modelo, puedo ver si hay factor integrante, ¿verdad? Hay esa opción, que hay un factor integrante de x o de y. Entonces veamos. Voy a buscar un factor integrante de x. Por la forma que es igual a e elevado al integral de qué funciones. Ahí está, my menos nx. Aquí está my y nx, ¿no? Que acabo de encontrarlo. My es 3x más 2y sobre, al menos, menos nx, que sería menos 2x menos y. Sobre n, que es n, x cuadrado más xy, todo esto por
de